Muy buenas, bienvenidos a mi canal otra vez de Teleteacher. Vamos ahí a darle al like y a suscribirnos desde ya si el vídeo te va a gustar, si tú lo sabes. Bueno, cambio un poco de ubicación porque tengo hoy unas niñas jugando por casa y me echan de mi despacho para que no se oigan niñas gritando de fondo ni nada por el estilo. Así que me vengo al salón para no ser yo el que molesta en mi casa. Esto fue una charla, una conferencia que me pidieron desde un instituto bastante prestigioso de New Jersey. El hecho de que su jefe de estudios y yo seamos primos es mera casualidad, no ha influido de nada. Y a mí me sirvió pues para ver un poco pues cómo se trabaja en otros institutos y ver dinámicas y demás y ver los medios con los que ellos pueden dar clase, que son casi los mismos que tengo yo, pero bueno, lo que pasa que como más todo más informático, todo más guay. Y en este vídeo voy a tratar sobre todo el antes y el después, es decir, por qué se llega a las guerras del siglo XX y cómo está la situación hoy en día, ya en el siglo XXI, en la zona de Palestina, que es lo que no traté en ese vídeo. Así es que, digamos, son complementarios los dos vídeos. Así es que no me enrollo más, vamos con el desarrollo del vídeo. Nos vamos a centrar en el siglo XIX, que es lo que nos encontramos ahí. Pues nos encontramos una zona que va desde la península de Anatolia hasta Egipto y más allá, controlado todo por el Imperio Otomano. Judíos en esa zona de Oriente Próximo, poquísimos, porque ya habían sido expulsados prácticamente en el siglo I, siglo II de nuestra era por los romanos. Había una serie de revueltas y rebeliones y los romanos los largan de allá los judíos. Entonces, en el siglo XIX lo que nos encontramos allí es una presencia inmensamente, mayoritariamente musulmana, con algunos cristianos y algunos judíos que se dedican al comercio, al intercambio de unos productos que nos puedan resultar más o menos apetecibles en Europa y demás, pero las grandes colonias de judíos no van a estar ahí, sino que van a estar en Europa y en Estados Unidos. A la vez hay que tener en cuenta que en el siglo XIX en toda Europa se está produciendo movimientos del nacionalismo debido a la unificación italiana, la unificación alemana, y este sentimiento, este nacionalismo, pues llega también a los judíos emigrados a Europa y aparecerá eso que luego se va a llamar el sionismo, que es un movimiento pues político, cultural, en el que esa idea de un pueblo, un estado, pues también la van a adoptar los judíos que viven en Europa, y con un líder que será austríaco, pues van a generar ese sionismo, ese movimiento de los judíos necesitamos un país. Entonces, esa idea de los judíos necesitamos un país para volver a nuestros orígenes viene del siglo XIX. Vale, ellos son conscientes de que no tienen país y de que están muy desperdigados, entonces van a buscar un sitio donde poderse establecer masivamente. Entre las distintas ideas que van a barajar hay de todo tipo. No solo va a estar la idea de Israel, esa va a ser una de ellas, pero es que se llegó a barajar la idea de Argentina, y se llegó incluso a barajar la idea de Uganda. Ellos se plantean Argentina como país próspero, inmensamente grande, poco densamente poblado, con lo cual en principio no molestan y va a ser fácil la adaptación. Pero pues ven que no es fácil, que no es posible, que no es factible, y entonces dicen, bueno, pues nos vamos a un sitio donde no molestemos, un sitio como, entre comillas, que no sea de nadie. Y entonces, siglo XIX, estamos en pleno reparto de África y demás, pues entonces dicen, mira, nos cogemos el centro África, que no es de nadie, que no molestamos a nadie, y nos vamos allá. Al final, eso implica construirlo desde cero, porque es distinto de Argentina, que lleva siendo colonizado 5 siglos más las culturas precolombinas anteriores. Entonces, ir a Uganda implicaba partir, entre comillas, de cero. Empieza a tirar carreteras, empieza a tirar ferrocarriles, empieza desde cero. Entonces, al final también lo van a descartar ese Uganda como idea peregrina, y al final se va a focalizar en el tema de Palestina. Bien, los judíos son gente que tienen dinero, que son gente próspera económicamente, y van a ir comprando tierras pacíficamente, legalmente, voluntariamente, dentro de ese imperio otomano en la zona de Palestina. Para los otomanos les da exactamente igual quien les compre esas tierras, ellos los que quieren es el dinerito, y llegan los judíos, pagan bien y van a ir vendiendo tierras en Palestina a esos judíos que han intentado ir a otros sitios y terminan acabando en Palestina. De esa manera, la presencia de los judíos en Palestina va a ir incrementándose con el tiempo, poco a poco.
De hecho, se calcula que en las últimas décadas del siglo XIX prácticamente unos 35.000 judíos van a llegar a la zona de Palestina, lo cual es un incremento notable para los judíos que ya había en la zona. Vamos a saltar unas décadas, nos vamos a la Primera Guerra Mundial porque va a ser muy determinante con lo que va a pasar después. Durante la Primera Guerra Mundial, uno de los participantes en el bando, digamos, conservador, tradicional, pues donde estaría el Imperio Alemán, donde estaría el Imperio Austrohúngaro, pues va a estar el Imperio Otomano. Vale. Los ingleses van a participar en la Primera Guerra Mundial en el otro bando y, lógicamente, pues van a atacar al Imperio Otomano como participante en esta Primera Guerra Mundial. Mandarán allí a un enviado, que es Sir Lawrence de Arabia, y que va a estar un poco negociando con las múltiples tribus que hay por allí, por grupos étnicos religiosos, aquello era un mare magnum, para acabar con el Imperio Otomano, y a todos les va prometiendo lo que quieren oír. A unos les va a prometer tranquilos que habrá una patria hebrea, a otros tranquilos que habrá una patria palestina, a otros tranquilos que habrá una gran patria árabe donde todos los árabes seáis un común. A todo el mundo le promete lo que quiere oír para que todos estén con él y todos ataquen a los otomanos. El problema vendrá cuando acabe la Primera Guerra Mundial y haya que poner por escrito eso que se ha ido prometiendo continuamente. Ya en la declaración de Balfour, que es de estos años, de finales de la década de los años 20, es la primera vez que se reconoce que los judíos necesitan una nación y en esa zona. Lo que todavía no está delimitado es para cuántos y cómo va a ser de grande, pero ya en esa declaración de Balfour se está comentando ese tema que no es precisamente baladí. Y al terminar esta Primera Guerra Mundial, en los tratados de paz que van saliendo por el Tratado de Sèvres, que es el que firman todos los que ganan con el Imperio Otomano, se otorga al Reino Unido la tutela de la zona y en la que se deben llevar a cabo esas promesas que se han ido haciendo durante la Primera Guerra Mundial. Es decir, la Sociedad de Naciones, que acaba de nacer, esa especie de ONU 1.0, la Sociedad de Naciones le da el mandato al Reino Unido de controlar esa zona y conseguir que todas las promesas que se han ido haciendo se cumplan. Entonces, para los ingleses realmente es un marrón muy gordo, porque tienen que ir allí, poner paz entre unos y otros, contentar a todos y que se cree un Estado judío, que se cree un Estado palestino, que los sirios arriba controlados por los franceses no sé qué, que los egipcios abajo. Es un marrón muy grande que le va a caer a los del Reino Unido, que lo van a intentar durante 20 años hasta que digan, mira, me harto y así os matéis. Vale, lo primero que van a hacer los ingleses es decir, vale, ¿quiénes viven aquí? Entonces, para el año 1922 ya tenemos un censo más o menos serio, más o menos bien hecho, y nos van a salir unas 760.000 personas viviendo en esa región, 760.000. De esas 760.000 personas, 650.000 más o menos van a ser musulmanas. Entre musulmanes suníes, beduinos, distintas facciones y tal, unos 650.000 musulmanes. El resto, casi 100.000 personas, pues de esas un poco más de 100.000 personas, tenemos unos 80 y pico mil judíos, que te sale como un 10-11% de ese censo. No más, 10-11% de ese censo van a ser judíos y el resto pues un conglomerado de cristianos, ortodoxos y un poco de todo. Ese es el censo en 1922. El problema va a venir en que durante esa década de los años 20 casi 100.000 judíos van a llegar a Palestina. Estamos hablando de doblar su población. Y ese es el problema, porque los ingleses, que tenían que haber controlado la llegada pautada, la llegada controlada y de forma escalonada de esos judíos, pues no hicieron del todo su labor como se debía haber hecho, y entonces en 10 años los judíos multiplican por 2 su número. Eso va a dar pie a que los musulmanes que ya están en la zona y ven cómo ese número de judíos se está disparando, y que van comprando tierras de forma legal porque tienen pasta y se las van comprando a musulmanes que la venden, la consecuencia es que el judío que llega compra unas tierras y a los jornaleros musulmanes que trabajaban esas tierras los están echando al paro para contratar a judíos, con lo cual la situación que se está haciendo es revertir la proporción de población y la proporción de propietarios. Van desapareciendo los propietarios musulmanes y los trabajadores musulmanes están yendo al paro, y en cambio los propietarios judíos están subiendo en número, que están contratando a trabajadores judíos, que atrae a más trabajadores judíos porque saben que hay trabajo. Esto dará pie
a que asociaciones islámicas, entre ellas la dirigida por el líder más importante de este momento, que es Amin al-Husayni, que le vamos a ver varias veces, pues prolifere o se incentive los atentados contra la población judía, una forma de frenar su llegada. Pero es que además no solo van a atacar estos musulmanes a los judíos, es que van a atacar también a los ingleses que permiten que lleguen los judíos. Y cuando llegue la Segunda Guerra Mundial, a este hombre, como lo que quiere es mantenerse en el poder, porque va a ser como el líder musulmán de la zona, es que no solo va a atacar a judíos y a ingleses, es que va a atacar también a sus propios musulmanes, pero que son de opiniones contrarias. Es decir, realmente este grupo violento, por no decir terrorista, va a terminar matando más musulmanes que de las otras facciones, simplemente por mantener su estatus de ser el líder de la zona. En esa Segunda Guerra Mundial, buscando apoyos, incluso llegará a vincularse al mundo contrario a los ingleses, por lo tanto se le va a encuadrar dentro del apoyo a los nazis, lo cual cuando termine la Segunda Guerra Mundial pues significará que este hombre tenga que salir por piernas de la zona porque va a estar en busca y captura como colaborador de nazis, o sea, para que entendamos un poco el contexto en el que nos movemos. Llegamos a esa Segunda Guerra Mundial y entonces se calcula que para el año de 1939 un tercio de los que viven en Palestina ya es judío. Fijaos cómo hemos pasado del 10-11% para el año 22 y casi 20 años después, en menos de 20 años, para el año 39, ya son un 33%, 32, 33% de la población, pero en cambio ocupan solo un 12% del terreno, por lo tanto, las tierras judías están muy densamente pobladas, las otras no tanto. Eso implica el esfuerzo de maximizar la producción de esas tierras tan escasas para una población tan creciente. A su vez, los ingleses van a ponerse muy estrictos con la llegada de los judíos porque ven que no hace más que traer problemas de convivencia y como ellos deberían mantener la paz y ellos ven que van a guerra con Alemania tarde o temprano, es más o menos inevitable, van a ponerse muy estrictos con la llegada de los judíos, llegando incluso a crear campos de concentración en Chipre o mandando de vuelta a barcos que lleguen cargados de judíos porque no quieren aceptar ninguno más, lo cual supondrá más revueltas judías contra los ingleses, más los árabes que les van a atacar continuamente porque no quieren ver judíos por allí. Termina la Segunda Guerra Mundial y los acontecimientos se suceden ya de forma muy rápida. Año 47, los judíos que vienen del Holocausto judío exigen la llegada como de 100.000 más a Israel, donde ya la situación está a punto de estallar. Pero como el mundo está conmocionado por lo que ha pasado con el Holocausto, pues como que se mira para otro lado y entonces hay una especie de angelitos míos, pobrecitos, lo que han sufrido, la cantidad de 6 millones de muertos en el Holocausto por ser judíos, esta gente necesita un Estado, hay que dárselo. Entonces ahí tenemos la resolución 181 de las Naciones Unidas, que ya existen, ya no es la Sociedad de Naciones, son las Naciones Unidas, y ahí tenemos 33 votos a favor, 13 en contra y 10 abstenciones de que se cree el Estado de Israel y que las ciudades de Jerusalén y de Belén sean de gobierno, digamos, internacional, porque como todas la quieren, ninguno puede alegar mayor propiedad, pues un poco gobernadas por los cascos azules. Esa es la resolución 181 de las Naciones Unidas de finales del año 47 y eso provoca que unos meses después Inglaterra, que está hasta las narices de la zona, renuncia a su mandato, año 1948, y en cuanto Inglaterra renuncia a su mandato, automáticamente Israel crea el Estado de Israel. A esto añádele que en ese mundo se están creando bloques, tenemos por un lado el bloque occidental con Estados Unidos, por otro lado tenemos el bloque oriental con Rusia, la Rusia comunista, pues vamos a tener la Liga Árabe, donde media docena larga de países se juntan, quieren formar un único país musulmán y tienen el problema de Israel metido en medio de ellos, con lo cual van a ver en Israel a un agresor de los hermanos musulmanes palestinos. Bueno, pues llegamos a la situación actual en la que Israel está dominado, bueno, la zona está dominada por los judíos que se han quedado con la inmensa mayoría del terreno y se han quedado con los recursos, con el acceso al agua, absolutamente con todo. Mientras que para los palestinos han quedado dos zonas nada más, Cisjordania al norte y la Franja de Gaza al sur. Cisjordania en la actualidad está gobernado por un partido palestino
que está bien considerado a nivel internacional, no se les considera terrorista, no se les considera nada y tal, y entonces recibe apoyos, recibe ayudas, tienen una representación, ya hay países que los van reconociendo y demás. Esa es la zona de Cisjordania. Y el problema es la zona de Gaza, que está al sur y donde democráticamente ganó las elecciones Hamás. Hamás es un partido, es una organización político-militar, y ese es el problema, que está considerado como fuerza terrorista por muchísimos países. Producen atentados y llegaron al poder, ya os digo, de forma legal en unas elecciones, pero producen terrorismo en el entorno de Israel. Por eso Israel lo que hace es vallar la franja de Gaza para evitar el traspaso o la entrada de armamento y de bombas y de fusiles y de todo hacia la franja de Gaza, que vienen o están llegando desde 3 destinos principalmente. O sea, los 3 países que más están apoyando el terrorismo de la franja de Gaza son Turquía, Qatar e Irán. Por lo tanto, es ahora mismo ahí donde está el problema, porque los palestinos que están divididos, pues eso, Cisjordania arriba, con una capital que está como a 15 kilómetros de Jerusalén, pero no tienen Jerusalén, con unos Estados Unidos que le dan todo el apoyo, hagan lo que hagan a los israelíes, a los judíos, incluso con Donald Trump diciendo que Jerusalén es de los judíos, pasándose por el arco del triunfo todas las resoluciones de la ONU que dicen que no son de nadie, que Jerusalén es de todos. Y luego con una franja de Gaza donde tienes un partido terrorista que utiliza el terrorismo como arma, literalmente, contra Israel sistemáticamente, y que recibe armamento de países tan neutrales y tan pacíficos como Irán o los Emiratos Árabes, que están inyectando dinero para apoyar a sus hermanos musulmanes, pues es un problema. ¿Qué hace Israel? Defenderse de la franja de Gaza. Les pones valla, les revientas los túneles que hacen de forma ilegal para que les llegue desde Egipto el armamento que mandan hasta allí, para que no sepan, bla, 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 bla. ¿Cuál es la imagen que sale en los telediarios? Los israelíes bellacos han bombardeado un túnel y han matado a unos pobres que pasaban por allí con unos misiles. Claro, evidentemente eso es lo que van buscando ellos, que la imagen de los israelíes sea muy negativa, que evidentemente hermanitas de la caridad no son los israelíes que han ido echando a los palestinos. La cantidad de refugiados políticos que hay, o la cantidad de campos de refugiados que hay en el entorno, porque han sido literalmente expulsados de su tierra por estos israelíes, y eso es innegable. Lo que pasa que sí que es verdad que la situación actual es que ahora mismo Israel principalmente está intentando que en la franja de Gaza no entren armas, que es entendible, pero por otro lado sigue con los asentamientos ilegales, quitando, mordiéndole terreno a los palestinos. Entonces es una situación que tiene muy mala solución, ya que haga lo que haga Israel, Estados Unidos lo defiende en las Naciones Unidas, y cuando se ha querido sancionar a Israel, Estados Unidos lo ha frenado usando su derecho de veto, con lo cual Israel hace lo que le sale de las narices. Y por otro lado tenemos a unos palestinos que han tenido como esas dos versiones: la versión de vamos a asumir lo que hay, vamos a intentar tener apoyo internacional, que es la zona de Cisjordania, y los otros de estamos desesperados, nadie nos ayuda, nadie nos quiere, todo el mundo está contra nosotros, vamos a usar el terrorismo como arma defensiva porque no nos queda nada. Así es que ahí se queda un poco el resumen de la conferencia que di hace una semana para este instituto de New Jersey, que duró casi 1 hora. Tenéis los 2 vídeos en mi canal, este con las situaciones previas y la situación post, y el otro vídeo con la situación intermedia, para que tengáis un poco toda la imagen del conflicto árabe-israelí y que tan mal pinta a día de hoy. Así que espero que os haya entretenido, que hayáis aprendido cosas. Como siempre os recuerdo que os suscribáis, dale al like al vídeo, y espero volver a subir un vídeo pronto y no que pase tanto tiempo entre vídeo y vídeo. Así es que nos vemos.